Hay historias que se repiten tanto que terminan perdiendo fuerza. Y luego están aquellas que, sin importar cuántas veces se cuenten, se vuelven más inquietantes con el tiempo. El Dorado es una de ellas. Durante siglos, se habló de una ciudad de oro escondida en algún punto imposible del continente sudamericano, no como metáfora, no como exageración, oro real. Muros, templos, estatuas, rituales cubiertos de metal brillante. Una riqueza tan desmedida que llevó a hombres a cruzar selvas, ríos imposibles y territorios hostiles, sabiendo que tal vez no regresarían. Pero lo más perturbador no es la codicia que provocó el Dorado. Lo verdaderamente inquietante es que nunca dejó de aparecer. En crónicas, en mapas incompletos, en advertencias indígenas, en relatos fragmentados de hombres que murieron convencidos de haber estado cerca. Y en el corazón de esa obsesión hay un nombre que resurge una y otra vez, como un susurro que se niega a desaparecer: Paititi. No una ciudad cualquiera, no un simple asentamiento abandonado, sino una fortaleza inca perdida, oculta deliberadamente, resguardada por la selva más impenetrable del planeta. Para entender por qué Paititi podría ser algo más que una leyenda, hay que retroceder al origen del mito. El Dorado no comenzó como una ciudad, comenzó como un hombre. Los primeros relatos europeos hablaban de un jefe indígena que, durante rituales sagrados, se cubría el cuerpo con polvo de oro antes de sumergirse en una laguna ceremonial. No era ostentación, era espiritualidad. El oro no tenía el mismo valor que para los europeos. Era un elemento ritual, un vínculo con lo sagrado. Pero cuando esa historia cruzó el océano, se transformó. El jefe dorado se volvió un reino. El reino se volvió una ciudad. Y la ciudad se volvió una obsesión. Con cada expedición fallida, la leyenda no se debilitaba, se desplazaba, cambiaba de ubicación, se internaba más profundo, siempre más allá del último límite conocido. Cuando los españoles avanzaron y el imperio inca colapsó bajo la conquista, ocurrió algo clave. Grupos enteros desaparecieron de los registros. Nobles, sacerdotes, guerreros, familias completas que, según las crónicas, huyeron hacia el oriente, hacia la selva. No huyeron al azar, huyeron con propósito. Las tradiciones indígenas comenzaron a hablar de una ciudad escondida, inaccesible para los invasores, donde se preservaban objetos sagrados, conocimientos prohibidos y riquezas que no debían caer en manos extranjeras. Una ciudad protegida no solo por armas, sino por la selva misma. Ahí es donde aparece Paititi, no como un mito aislado, sino como un punto de convergencia. Relatos incas tardíos, mapas coloniales ambiguos, advertencias indígenas repetidas durante siglos. Una ciudad que no se encuentra porque no quiere ser encontrada. Y aquí surge la pregunta incómoda. ¿Y si el Dorado nunca fue una fantasía exagerada, sino una ciudad real que simplemente nunca estuvo destinada a ser descubierta? Durante generaciones, exploradores afirmaron haber recibido indicaciones precisas, solo para perderlas en el último momento. Otros hablaron de muros de piedra en medio de la jungla, de caminos tallados, de estructuras que no podían ser naturales. Muchos murieron sin pruebas. Otros regresaron aterrados, convencidos de que habían cruzado límites que no debían. La Amazonía no es solo una selva, es un sistema diseñado para borrar rastros. En cuestión de décadas, la vegetación puede devorar ciudades enteras. En siglos, puede convertir piedra tallada en colinas indistinguibles del paisaje. Si una civilización quiso desaparecer, este era el lugar perfecto. Y sin embargo, el mito persiste, porque a pesar de la selva, a pesar del tiempo, a pesar del silencio, siguen apareciendo señales, mapas que no coinciden entre sí, pero apuntan a la misma región. Relatos indígenas que, sin contacto entre comunidades, describen un lugar similar. Y ahora, algo nuevo. La tecnología empieza a revelar lo que el ojo humano no puede ver. Pero antes de llegar ahí, hay algo que no se puede ignorar. Cada vez que alguien se acercó demasiado a estos territorios, encontró resistencia. No improvisada, no caótica. Organizada, intencional.
brutal cuando era necesario, como si alguien o algo hubiera estado protegiendo ese secreto durante siglos. Y si eso es cierto, entonces Paititi no sería solo una ciudad perdida, sería una ciudad defendida. Una ciudad que sobrevivió no por azar, sino por decisión. Porque quizás el verdadero misterio no es si el dorado existió, sino porque nunca se permitió que fuera encontrado. Cuando los primeros europeos se internaron en la Amazonía, no avanzaban a ciegas. Creían seguir indicaciones precisas, relatos recogidos de boca en boca, fragmentos de mapas dibujados con urgencia, descripciones incompletas de rutas que parecían cambiar con cada narrador. Algunos hablaban de ríos que conducían a ciudades ocultas, otros de montañas imposibles en medio de la selva, y varios coincidían en algo inquietante. Nadie llegaba por accidente, solo quienes eran guiados. Y aún así, casi siempre demasiado tarde. Las crónicas españolas están llenas de contradicciones, pero también de coincidencias incómodas. Distintos exploradores, separados por décadas y sin contacto entre ellos, describieron estructuras de piedra en zonas donde, en teoría, no debía existir nada más que vegetación. Hablaron de caminos elevados, de muros cubiertos por raíces, de escalinatas que se internaban en la jungla como si el bosque las estuviera tragando lentamente. Muchos de estos relatos fueron descartados como delirios producto del hambre, la fiebre o la desesperación. Sin embargo, la repetición constante de los mismos elementos hace difícil ignorarlos. A medida que las expediciones fracasaban, el foco se desplazaba más hacia el este, más adentro del Amazonas, como si la ciudad se alejara cada vez que alguien creía estar cerca. Es aquí donde los mapas indígenas adquieren un peso inquietante. No eran mapas al estilo europeo, sino representaciones simbólicas del territorio, donde ríos, montañas y zonas prohibidas se marcaban con advertencias claras. Algunos señalaban regiones donde no se debía entrar. Otros hablaban de lugares de los antiguos, espacios sagrados que no pertenecían al presente. Lo más perturbador es que muchas comunidades indígenas, separadas por grandes distancias, describían un mismo lugar sin haber tenido contacto entre sí. No lo llamaban Paititi, pero lo reconocían. Un sitio antiguo, poderoso, cargado de memoria, donde los ancestros se habían refugiado para no desaparecer. Un lugar donde el oro no era riqueza, sino símbolo, y donde lo verdaderamente valioso no brillaba. Durante décadas, estos testimonios fueron ignorados por la arqueología tradicional. La Amazonía era vista como un entorno incapaz de sostener sociedades complejas. Se asumía que la selva siempre había sido así, salvaje, impenetrable, vacía. Pero esa idea comenzó a resquebrajarse con cada nuevo hallazgo. En los últimos años, descubrimientos inesperados han cambiado por completo esa visión. Geoglifos gigantes visibles solo desde el aire, redes de caminos antiguos, sistemas agrícolas avanzados, asentamientos extensos ocultos bajo la vegetación. La selva ya no parece un territorio virgen, sino un paisaje profundamente intervenido por civilizaciones que entendían cómo vivir en equilibrio con ella sin dejar rastros evidentes. Estos hallazgos no prueban directamente la existencia de Paititi, pero destruyen el argumento principal en su contra, que una ciudad así no podría haber existido allí. Ahora sabemos que sí pudo, y que si existió, la selva habría sido la aliada perfecta para ocultarla. Algunos arqueólogos modernos sostienen que Paititi no fue una ciudad aislada, sino parte de una red mayor, conectada por rutas fluviales y caminos elevados, diseñada para desaparecer cuando fuera necesario. Otros creen que su ubicación fue deliberadamente borrada de la memoria colectiva, transmitida solo a ciertos linajes como una forma de protección extrema. Lo que resulta imposible de ignorar es que, cada vez que alguien se acercó demasiado, algo ocurrió. Expediciones que se disolvieron sin explicación, equipos que regresaron incompletos, exploradores que hablaron de advertencias claras por parte de comunidades locales, mensajes directos. No sigan, no crucen, no insistan. Algunos obedecieron, otros no volvieron a ser vistos. La pregunta ya no es si el dorado fue una exageración europea,
La verdadera incógnita es si Paititi fue el último refugio de un mundo que se negó a ser conquistado. Un lugar diseñado para sobrevivir al colapso, protegido por la geografía, el silencio y la voluntad de quienes lo conocían. Y si eso es cierto, entonces no estamos hablando de una ciudad perdida, sino de una ciudad oculta a propósito, defendida no solo con armas, sino con conocimiento, rituales y un control absoluto del territorio. Porque en la Amazonía, perderse no siempre es un accidente. A veces es una consecuencia. A medida que las expediciones avanzaban más profundamente en la selva, algo cambiaba. No solo el terreno, no solo el clima, sino la actitud de quienes vivían allí. Los relatos coinciden en un punto inquietante. Cuanto más cerca decían estar del corazón del misterio, más hostil se volvía el silencio. Los pueblos amazónicos dejaban de comerciar, de guiar, de responder preguntas. Algunos abandonaban sus aldeas antes de permitir que los extranjeros siguieran avanzando. Otros se limitaban a observar desde la espesura, sin atacar, sin hablar, dejando claro que estaban siendo vigilados. Las crónicas españolas describen emboscadas repentinas, ataques rápidos y precisos, ejecutados por guerreros que conocían cada centímetro del terreno. No eran enfrentamientos caóticos, eran acciones calculadas, diseñadas para desorientar, separar, debilitar. Flechas lanzadas desde lugares imposibles, trampas invisibles bajo el follaje, ríos que parecían rutas seguras y terminaban convirtiéndose en callejones sin salida. Muchos exploradores no murieron por combate directo, sino por agotamiento, hambre o enfermedad tras haber sido deliberadamente desviados. Pero más allá de la violencia física, había algo aún más perturbador: las advertencias. Varios relatos hablan de encuentros con ancianos indígenas que, en un tono solemne, pedían a los exploradores que regresaran. No ofrecían oro, no prometían riquezas. Decían que ciertos lugares no debían ser profanados, que allí descansaban los antiguos, que avanzar significaba romper un equilibrio peligroso. Algunos mencionaban castigos que no venían de hombres, sino de fuerzas más antiguas, ligadas a la selva misma. En torno a estos sitios prohibidos surgían rituales, ceremonias realizadas lejos de la vista, en fechas específicas, vinculadas a ciclos naturales, eclipses, crecidas de los ríos. No eran rituales de adoración al oro, como imaginaron los europeos, sino actos de protección. El oro, cuando aparecía, tenía un significado simbólico, espiritual, asociado al sol, al linaje, al poder ancestral, no a la acumulación. Aquí es donde la leyenda de Paititi adquiere una dimensión distinta, ya no como una ciudad rebosante de riquezas, sino como un centro sagrado, un último bastión donde se resguardó conocimiento, memoria y autoridad, un lugar que debía permanecer oculto para sobrevivir, un refugio creado no solo para escapar de los conquistadores, sino para preservar una forma de entender el mundo. Existen relatos de exploradores que afirmaron haber visto estructuras desde la distancia y al intentar acercarse, fueron interceptados por comunidades enteras que surgían de la nada, como si la selva misma los convocara. Otros aseguran haber encontrado caminos antiguos que desaparecían repentinamente, cubiertos por vegetación en cuestión de días, como si nunca hubieran existido. La idea de guardianes no siempre implica soldados armados. En muchos casos, eran comunidades enteras organizadas para mantener el secreto, transmitido de generación en generación. Sabían qué decir, qué ocultar, qué rutas alterar. Sabían cómo hacer que un extraño se perdiera sin dejar rastro. Y sobre todo, sabían cuándo alguien no debía seguir. Lo más inquietante es que incluso en tiempos modernos, con mapas satelitales y tecnología avanzada, estos patrones se repiten. Equipos que reportan interferencias inexplicables, rutas que no coinciden con imágenes aéreas, zonas donde la navegación se vuelve errática. Algunos investigadores hablan de simples errores técnicos. Otros, en voz baja, reconocen que hay regiones donde la selva parece resistirse activamente a ser estudiada. Si Paititi existe,
no está protegida por muros visibles. Está protegida por una red de conocimiento ancestral, por rituales que marcan límites invisibles y por una resistencia que nunca desapareció, solo se adaptó. Y quizás esa sea la razón por la que nadie ha llegado hasta el final. Porque no todas las ciudades perdidas quieren ser encontradas. Y no todos los secretos del pasado están esperando ser revelados. En las últimas décadas, la búsqueda de El Dorado y de la supuesta ciudad de Paititi entró en una nueva fase. Ya no eran aventureros desesperados ni conquistadores armados, sino científicos, arqueólogos, ingenieros y exploradores equipados con tecnología capaz de ver lo que el ojo humano jamás podría. Satélites, radares de penetración terrestre, drones y sistemas LIDAR comenzaron a escanear la Amazonía desde el cielo, revelando algo que durante siglos parecía imposible. Bajo la selva no había vacío, había huellas, caminos antiguos, plataformas, geometrías imposibles de atribuir a la naturaleza. Señales claras de sociedades complejas que habían sido tragadas por el tiempo. Algunos de estos descubrimientos encendieron una alarma mundial. En distintas zonas del Amazonas aparecieron patrones urbanos, redes de caminos elevados, estructuras defensivas y restos de ingeniería hidráulica que sugerían la existencia de poblaciones enormes, organizadas y altamente avanzadas. De pronto, la idea de una gran ciudad perdida dejó de sonar absurda. El Dorado ya no era solo un mito europeo, era una posibilidad histórica. Y entonces apareció otra pregunta, más incómoda. Si estas civilizaciones existieron, ¿por qué desaparecieron de los registros? ¿Por qué no quedaron rastros visibles, grandes ruinas, templos monumentales como en otras regiones de América? La respuesta inquietó incluso a los investigadores más escépticos, porque todo indicaba que no se trató de un colapso repentino, sino de una retirada planificada, como si alguien hubiera decidido borrar las huellas, desmantelar lo visible y esconder lo esencial. En este contexto, Paititi volvió al centro del debate. Algunos investigadores sostienen que no era una ciudad cualquiera, sino un refugio final. Un lugar construido estratégicamente entre la cordillera y la selva, inaccesible para ejércitos, difícil incluso para quienes conocían el territorio. Un punto donde se concentró no solo riqueza material, sino saber, linajes sagrados, símbolos de poder que no podían caer en manos extranjeras. Las expediciones modernas, sin embargo, no tardaron en enfrentarse a viejos obstáculos con nuevas formas. Permisos bloqueados, zonas protegidas por razones ambientales, comunidades indígenas que se oponen firmemente a cualquier excavación. Y aquí surge el conflicto más delicado. ¿Tenemos derecho a buscar Paititi si quienes habitan esas tierras consideran que debe permanecer oculta? Para muchos pueblos amazónicos, estos lugares no son ruinas, son espacios vivos, conectados con sus ancestros, con espíritus, con un equilibrio que no debe romperse. Algunos exploradores aseguran haber estado cerca, demasiado cerca. Hablan de muros cubiertos por vegetación, de caminos tallados en piedra que no figuran en ningún mapa, de zonas donde el GPS deja de funcionar sin explicación clara. Otros confiesan que, tras ciertos hallazgos, recibieron advertencias directas para abandonar la zona. No amenazas explícitas, sino mensajes claros: no sigas. Y aquí es donde la historia da un giro inquietante. Porque cuanto más avanzamos tecnológicamente, más evidente se vuelve que el misterio no es solo geográfico. Es humano, cultural, ético. Tal vez Paititi no se esconde porque no pueda encontrarse, sino porque durante siglos fue protegida por una decisión colectiva, la de no ser revelada. El Dorado, entonces, deja de ser una ciudad de oro para convertirse en algo mucho más poderoso. Un símbolo. La prueba de que hubo civilizaciones capaces de resistir no solo con armas, sino con inteligencia, planificación y memoria. Pueblos que entendieron que a veces sobrevivir significa desaparecer de la vista. Y quizás esa sea la razón por la que, después de 500 años de búsqueda, nadie ha podido señalar con certeza: aquí está. Tal vez la verdadera riqueza nunca fue el metal, sino el conocimiento de cómo esconder un mundo entero a plena vista.
cómo fundirse con la selva, cómo convertir el mito en escudo. Hoy, El Dorado sigue ahí, no como una ciudad esperando ser saqueada, sino como una pregunta sin respuesta, una advertencia del pasado, un recordatorio de que no todos los secretos de la historia están destinados a ser revelados, y de que algunas ciudades perdidas no están perdidas en absoluto. Solo están esperando que dejemos de buscarlas por las razones equivocadas.